Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Amanda y voy a hablarles acerca de la competencia 5, eh, que en este caso vendría siendo lo que es mi segunda oportunidad. Voy a empezar. Como introducción, pues obviamente los estados financieros son de suma importancia porque gracias a ellos tenemos diferentes herramientas o métodos que nos ayudan a verificar si nuestro proyecto o si nuestro proyecto o un proyecto que tengamos de una idea de negocio vaya a ser rentable o no, debido a que pues tiene diferentes métodos, como ya les había comentado, métodos cuantitativos o cualitativos que nos van a ayudar a verificar esto. Entonces, se podría decir que esto no debe de faltar en lo que es un plan de negocios para pues tener resultados factibles. Como primer tema tenemos lo que es el punto de equilibrio, que este se basa específicamente en, en cubrir lo que son, o bueno, estar en un estado neutro donde no haya pérdidas ni ganancias. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que no se vaya a ganar dinero, pero que tampoco se vaya a perder. En donde la fórmula para el punto de equilibrio vendría siendo PE es igual a los costos fijos entre nuestro precio de venta unitario menos nuestros costos variables. Para que quede un poquito más claro y de una manera más resumida, el punto de equilibrio sirve para definir especialmente el momento en el que una empresa cubre tanto los costos fijos como los costos variables, como ya les había mencionado, un estado neutro. Hay que tener en cuenta tres puntos importantes, que en este caso los costos fijos son aquellos que siempre van a estar presentes, ¿no? El precio de venta unitario es el precio que se va a dar por el producto o servicio a ofrecer. El costo variable unitario es aquel pues que según el nivel de producción se va a dar, ¿no? En este caso vendría siendo lo que es nuestra materia prima o entre otras cosas. Y obviamente también tengo aquí lo que es la fórmula para que la pudieran ver más detalladamente, que PE vendría representando el punto de equilibrio, claro. CF, los costos fijos, P vendría el precio unitario y CV nuestros costos variables unitarios. Ahora sí pasamos con el ejemplo. Aquí dice, Morlon Factory busca aumentar su capacidad resolviendo una operación que representa un cuello de botella al agregar un nuevo equipo. Dos proveedores presentaron sus propuestas. Los costos fijos para la propuesta A son de 50,000 y para la propuesta B son de 70,000. Los costos variables para A son de 12 pesos. Aquí hago un énfasis. Aquí tenemos dos propuestas que obviamente las dos tal vez vayamos a utilizarlas, pero pues no es necesario. Ahora sí, continúo. Para A son de 12 pesos y para B son de 10 pesos. El ingreso que genera cada unidad es de 20 pesos. Entonces, ¿cuál es el punto de equilibrio en unidades para la propuesta A? Bien, vamos a empezar. El costo fijo son de 50,000, no los está diciendo específicamente. Nuestros costos variables unitarios son de 12 pesos. El precio de venta unitario es de 20. Y si lo integramos con la fórmula de punto de equilibrio, tenemos lo que son nuestros 50,000 entre el precio unitario que vendría siendo 20 pesos menos nuestros costos variables que es entre 12 y el punto de equilibrio después abarca los 50,000 entre restamos el precio unitario menos nuestros costos variables unitarios y nos vendría dando lo que es 8. Por lo tanto, el punto de equilibrio es de
6.250 unidades. Representada gráficamente se vería de la siguiente forma, en donde, como se puede apreciar, no tenemos ni pérdidas ni ganancias. Pasamos con el segundo tema, que es el periodo de recuperación. Y bueno, se podría decir que es una técnica que tienen lo que son las empresas para evaluar un determinado proyecto sobre la base de cuánto tiempo se tarda en recuperar toda aquella inversión inicial, de los flujos de caja, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el número de días que normalmente los elementos de los elementos circulantes de una vuelta o ciclo de explotación, por así decirlo, van a tener una facilidad en el cálculo y en su aplicación, ¿no? Entonces, el periodo de recuperación es considerado como un indicador que mide tanto la liquidez del proyecto como también el riesgo relativo que permite anticipar cualquier evento, ¿no? Cualquier evento. Y un dato importante es que pues todo esto es a un corto plazo. Entonces, la fórmula para calcular el periodo de recuperación vendría siendo PRI es igual a más LO menos P entre paréntesis entre FT, en donde en este caso A pues se refiere al número de periodos que proceden en donde se completa la recuperación del desembolso inicial, ¿no? Y por su parte B pues se corresponde con la suma de los flujos de caja hasta llegar al final del periodo correspondiente a A. Y finalmente tenemos FT, que obviamente son nuestros flujos de tiempo, ¿no? Vamos con la siguiente diapositiva. No. Les voy a comentar el ejemplo, me voy a pasar por acá. Como podemos observar, aquí tenemos un claro ejemplo. Dice, supóngase que se tienen dos proyectos que requieren un mismo valor de inversión inicial equivalente a 1,000 pesos. El proyecto A representa los siguientes flujos netos de datos en miles. Y se puede apreciar que tenemos lo que es una tablita, ¿no? Los 1,000, cómo va fluyendo en el tiempo, cómo va perdiendo su valor. Y ahora sí vamos con el cálculo para A. Uno, se va acumulando los flujos de caja en efectivo hasta llegar a cubrir el monto de la inversión para el proyecto A. El periodo de recuperación de la inversión se logra en el periodo 4, que en este vendría siendo 200 más 300 más 200 nos van a dar 1,000. Entonces nosotros se podría decir que nos recuperamos en el periodo 4. Ahora se tiene el proyecto B con los siguientes flujos netos. Tenemos nuestros 1,000, los 600, los 300, 300, 200 y 500. Entonces para B, el ir acumulando, pues se tiene que hasta el periodo número 3 nos vamos a recuperar, ¿no? Que es el monto de la inversión inicial que viene los 1,000, ¿no? Los 600 más 300 más 300 nos da a 1,200. Entonces nosotros se puede decir que nos vamos a recuperar en el periodo 3. Ahora sí, para poder determinarlo con mayor exactitud, se podría decir, vamos a tener en cuenta un proceso, ¿no? Que vamos a tomar primero lo que es el periodo anterior a la recuperación total, ¿no? Que es como ya les había mencionado. Después vamos a calcular el costo no recuperado al principio, ¿no? Por ejemplo, del año 2 tenemos 1,000 menos 900, nos van a dar 100. Entonces hay que recordar que el flujo neto del periodo 1 y 2 van a sumar lo que son 900 y que la inversión inicial va a ascender a 1,000. Ahora sí, aquí pues obviamente ya están los resultados, tanto como para A nos vamos a recuperar en el periodo número 4 y en la B en el número 3. Como análisis final se puede apreciar que el proyecto A pues se recupera en el 4
y el proyecto B en el número 3. Entonces, mientras más corto sea el periodo de recuperación, mejor va a ser para los inversionistas. El siguiente tema es análisis de sensibilidad, en donde pues esta se podría decir que es una herramienta de gestión que va a permitir a todas las empresas presidir los resultados de su proyecto, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que van a ver si realmente es rentable o no el proyecto que se va a realizar. Entonces, consiste básicamente en calcular lo que son los flujos de caja, como se puede apreciar en el punto número 1 y el BAN, ¿no? Al estudiar pues todas estas variables y los posibles resultados, los directores en el punto número 2 pueden también tener diferentes beneficios, ¿no? Que obviamente uno de ellos es mejorar la toma de decisiones al momento de un proyecto o inclusive, ¿no? en las inversiones. Su fórmula vendría siendo BAN menos BAN E entre BAN E de nuevo por 100. Siempre se tiene que multiplicar por 100. Siempre se tiene que multiplicar por 100. Y obviamente voy a explicarles qué significa la fórmula. BAN E, N, va a hacer referencia al valor actual neto nuevo, ¿no? Mientras que BAN E va a hacer referencia al valor actualmente neto que se tenía antes de realizar el cambio de la variable que se está midiendo, ¿no? Ahora sí vamos con el siguiente. Aquí también tenemos un ejemplo y vamos a acercarlo un poquito. Dice, una fábrica en la actualidad y de forma manual cierto artículo de producción de caja empleado en 5 unidades diarias y se le pagan 1000 diarios, se presenta la posibilidad de adquirir una máquina que puede producir hasta 100 unidades diarias que cuesta 600 y tiene un costo de operación de 30 pesos para el primer año y cuesta subsiguiente el costo de operación incrementa un 15%. Necesita de un solo operario y se estima que se podrá pagar un sueldo diario de 2.500 aproximadamente. Entonces se tiene que determinar el punto más rentable en el trabajo de un manual, que en el plan A y tanto en el plan B hay que tener en cuenta que la tasa de interés de oportunidad es de el 30%. Vamos a enfocarnos nada más en lo que es la fórmula. Ya le cambié. En la fórmula. Y ahora sí. Bien, entonces se podría decir que vamos a calcular lo que es el punto de equilibrio, que nos darían 1330 unidades, ¿no? Seguimos con... Y graficando vamos a tener lo que es el plan A, por supuesto, de 500, 1330 unidades y así específicamente con lo que es nuestra tabla del plan B. Y después, posterior a ello, pues en la gráfica se va a representar de la siguiente manera, en donde pues se observa que pues para una producción anual inferior a las 1330 unidades, que fue lo que nos salió de resultado en nuestro punto de equilibrio, va a ser mejor lo que es el plan A, y de ahí adelante se podría decir que es mejor el plan B. Después tenemos nuestro análisis de riesgo, que también es conocido como evaluación de riesgos, ¿no? Y es el estudio que va a percibir lo que son las causas de las posibles amenazas de un proyecto o de una empresa, ¿no? Todo esto pues son daños que no son deseables
y consecuencias que se puedan llegar a producir durante un corto o largo periodo. Un ejemplo muy destacable en el análisis de riesgos es en la construcción, ¿no? Por ejemplo, al propietario de una empresa de construcción se le presentó una propuesta de proyecto para construir un complejo turístico de lujo, supongamos, ¿no? Si bien hay que tener en cuenta que el proyecto debe de tener una buena presa para la empresa, entonces dice, la propietaria duda en aceptarlo porque su empresa está especializada en edificios residenciales de gama media. Ahora sí, vamos a ver en donde pues su análisis de riesgo, como podemos observar, radica en tres filas. Tenemos del lado izquierdo lo que son las descripciones de cada una de lo que es la empresa, los daños. Y asumir este proyecto sería tanto como un reto, ¿no? Antes de tomar pues una decisión definitiva se realiza el análisis de riesgo que se está presenciando junto con un equipo pues para ver si los beneficios de seguir con el proyecto van a aumentar o reducir los riesgos. Entonces tenemos cambios en los tiempos de proveedor primario o en la cantidad de materia prima, supongamos, y estos se van a acomodar por números en donde el más alto va a radicar en 5, en el número 5 que está en color rojo, el medio en 3 y el bajo en 2. Después, nuestro último tema es el análisis de costo-beneficio, que también es conocido como el índice neto de la rentabilidad, y su valor se obtiene especialmente al dividir lo que es el valor actual de los ingresos totales o en este caso de los beneficios netos, ¿no? Que en este caso vendría siendo lo que es la VAN, entre el valor actual de los costos de inversión se podría decir que el objetivo de este estudio de este estudio del análisis de costo-beneficio es especialmente determinar si tiene pues sentido desde una perspectiva comercial. Vamos a ver un claro ejemplo del análisis de costo-beneficio y nos dice, la Fundación FUNS, una organización de investigación educativa sin ánimo de lucro, está contemplando una inversión de 1.500 en becas para desarrollar nuevas formas de enseñar a la gente las bases de una profesión. Las becas se extenderán durante un periodo de 10 años y crearán un ahorro estimado de 500 anual en salarios de facultad, matrículas, gastos o de ingresos de estudiantes y otros gastos. La fundación utiliza una tasa del 6%, aquí hay que poner atención un poco, 6% anual sobre todas las becas otorgadas, puesto que el nuevo programa será adicional a las actividades en marcha. Se ha estimado que se retirarán 200,000 de los fondos de otro programa para apoyar esta investigación educativa. Para ser exitoso el programa, la Fundación incurrirá en gastos de operación anual de 50 de su presupuesto regular de mantenimiento y operación. Utiliza los métodos de análisis para determinar el análisis de costo-beneficio. Entonces, hay que recordar que la inversión inicial era de 1.500, pues aquí viene, inversión inicial de 1.500, el ahorro anual vendría siendo de 500 pesos, que va a ser lo que es nuestro beneficio. En nuestra inversión inicial es el costo, hay que tener en cuenta eso. Los retiros de fondo
eran de 200 pesos, que es el beneficio negativo, y nuestros gastos de operación anual, que vendrían siendo los 50, que también es lo que es un costo. El número de años fueron 10 y nuestra tasa de interés radica en un 6%, que fue lo que les dije que pusieran atención porque iba a ser un punto importante para la fórmula. Entonces, se identifica la razón de costo-beneficio, en donde pues si utilizamos la fórmula que les mostré anteriormente, tenemos los 500,000 menos los 200 entre los 203.805 de nuestro cálculo más 50,000 nos va a dar 1.18. Entonces, como costo-beneficio, el proyecto es aceptable. ¿Por qué es aceptable? Tiene que ser positivo para que se acepte. Si es negativo, algo está ocurriendo mal y tenemos que verificar el proceso, porque regularmente se pueden obtener pues pérdidas o simplemente no te beneficia. Entonces, tiene que ser un número positivo, y como este nos dio positivo y fue mayor que 0, pues el proyecto es aceptable. Con esto concluyo lo que es mi presentación, y básicamente como conclusión diría que todos estos temas fueron de gran utilidad porque gracias a ellos pude integrar nuevos métodos y herramientas a lo que fue mi proyecto integrador. Uno de ellos podría ser el punto de equilibrio, ¿no? Inclusive pude hacer lo que son proyecciones futuras para ver si convenía o qué iba a pasar dentro de algunos años en mi proyecto. Tuve algunos errores, claramente, pero pues al final de cuentas algunas cosas sí se aceptaron muy bien, como yo lo había pensado. Y básicamente los estados financieros son de suma importancia para mi plan de negocios, para los planes de negocios, para aquellos que están apenas empezando. Entonces, sí los recomiendo muchísimo. Sobre todo lo que es el análisis de sensibilidad también me ayudó a calcular lo que fueron pues la, la materia prima, las cosas que se podrían amortizar, las despreciaciones, entre muchas otras cosas. Entonces eso sería por mi parte todo. Muchas gracias.